Sanando las heridas. Con el Dr. Ron Rocky y la Dra. Nancy Rocky. Bienvenidos a la cuarta clase. ¿Cómo se encuentran? ¿Están encontrando cosas interesantes sobre ustedes y los demás? ¿Están viendo que no son los únicos que sufren? ¿Que los demás también? ¿No les reconforta saber que no están solos? En el último video, aprendieron sobre la mentira plantada en su interior. Me pregunto si han buscado la mentira en sus vidas. ¿Han descubierto cómo fue plantada? ¿Quién la regó? ¿Cómo fue fertilizada? Espero que hayan hecho ese trabajo y que continúen haciéndolo en el proceso de estas 22 sesiones. En la clase de hoy veremos algo muy diferente, pero casi lo mismo, porque de hecho es la agenda de Satanás para sus vidas. ¿Sabían que él tenía una? Oh, sí, son importantes para él. En la revista Time del 21 de octubre de 1991 había una afirmación muy osada. Yo creo que hay un diablo y que esta es la agenda de Satanás. Primeramente, él no quiere que tengamos hijos. En segundo lugar, si tenemos hijos, él los quiere matar. Si no mueren por aborto, él los quiere maltratados o abusados, física, emocional o sexualmente. De una manera u otra, él quiere destruir a los niños, porque ellos serán los líderes del futuro. Si se arruinan de jóvenes, entonces estos pueden transferir el daño de generación en generación. Entonces, al arruinar el sentimiento de dignidad y valor, se arruina la noción de quién es y todo sobre esa persona. Absolutamente, absolutamente. En realidad, las personas que han sido dañadas, las personas que han sido heridas, tienen sentimientos que no pueden describir, que no pueden nombrar. Tienen una gran sensación de tristeza y desesperanza, y no siempre pueden conectar esto con antiguas experiencias, y muchas personas no saben que pueden estar conectadas con experiencias previas, experiencias que se sucedieron al principio de nuestras vidas. Es curioso cómo podemos notar estas cosas en otro, pero tenemos dificultades para notarlas en nosotros. Yo noto algunas claramente en ti. ¿De veras? Oh, sí. Los primeros años. Tenía una larga lista con tus problemas. ¿Todos mis problemas? Sí. ¿Y cuántos identificaste en ti mismo? No debía verme a mí, porque si te reparaba a ti, no debía repararme a mí. De hecho, a decir verdad, yo no notaba ninguno en mí mismo. Estabas muy engañado, ¿cierto? ¿Engañado? Sí. ¿Por qué? Creyendo que eras perfecto y que yo era tu mayor problema. Pues no creía ser perfecto, pero sí creía que eras mi mayor problema. Sí, pues, desafortunadamente yo creía lo mismo de ti, que eras mi mayor problema. A decir verdad, si debo ser honesta, te diré que yo creía, después de todo, que era mi responsabilidad repararte a ti. Porque tú habías salido de prisión, allí nos conocimos. Y si habías estado en prisión, habrías tenido muchos problemas allí. Y yo creía que Dios me había escogido para solucionar tus problemas. Entonces, para ti, que provienes de un hogar cristiano, y para mí, que provengo del otro lado del camino, eso te ponía en la posición de tener que repararme. Eso creo. Supongo que sí. Pues eso era un problema porque yo ya sabía que tenía razón. Y para la esposa del pastor, que iba a casarnos,
Tú habías hecho una lista de mis problemas. ¿Es cierto? Pues tenías todos los míos identificados. La verdad es que yo no tenía los tuyos identificados. Solo asumí que los tenía porque estabas... Verás, ese es el problema. Tú asumías. Y yo no tenía ninguno. Equivocado. Ambos los teníamos. Ah, sí. Nos sentíamos atraídos al dolor y la disfunción del otro. Las rocas en tu cabeza encastraban con los hoyos en la mía. Y la ironía de esto es que Nancy debía estar en lo cierto, por su vida, y porque Satanás tenía un plan para ella. Yo tenía que estar en lo cierto, por mi mentira y el plan de Satanás para mí. Pero hay una clave para todo esto. Para permanecer en lo cierto en una relación se debe sacrificar algo que es muy crítico. Para permanecer en lo cierto se sacrifica la intimidad. Pero cuando verán cómo dije pero, ¿yo no estaba en lo cierto? Lo estaba sobre los hechos y las cifras. ¿Había algo más además de los hechos y las cifras? Así es. ¿Qué? Sentimientos. No hablemos de eso. Sabes que no los tengo. Oh. Y entonces estabas en lo correcto al conocer los hechos y las cifras. Y yo estaba en lo cierto, estando equivocada todo el tiempo. ¿Oyeron eso ahora? ¿Que Nancy estaba en lo cierto, estando equivocada? Verán, crecí en un hogar donde sentía que siempre estaba equivocada. Parecía ser la causa de cualquier perturbación que ocurriera en la casa. Y cuando fui abusada sexualmente, sabía que estaba equivocada. Estaba dañada, estaba sucia. Y jamás estaría en lo cierto otra vez. Entonces las palabras que escuché temprano en mi vida me hicieron sentir que estaba equivocada, así que debía quedarme en lo que yo creía que era cierto, que es incorrecto. Entonces, para estar en lo cierto, debías estar equivocada. Y para mí, para estar en lo cierto, debía estar en lo cierto. Mis hechos y mis cifras estaban correctos. ¿Que me hacían estar? En lo cierto. No. Tú estabas en lo cierto y yo... No. Pues así se supone que sea. No. Pero créanlo o no, era lo que usábamos, era la herramienta que usábamos para mantenernos a distancia emocional el uno del otro. Y para nosotros, Nancy estaba en lo cierto estando equivocada. Y yo estaba en lo cierto estando en lo cierto. Sacrificábamos algo muy preciado que ambos necesitábamos y deseábamos. Sacrificábamos la intimidad. ¿Y saben por qué lo hacíamos? Porque no teníamos ni un indicio, no teníamos el conocimiento. Si hubiéramos sabido que nuestras conductas sacrificaban nuestra intimidad, hubiéramos hecho todo lo posible para eliminar nuestras conductas. Entonces debías estar equivocada. Yo debía estar en lo cierto. Y cuando nos encontramos y nos enamoramos, en realidad nos enamoramos de las disfunciones del otro. Sí, las rocas en tu cabeza encastraban con los hoyos en la mía. Debías estar equivocada y me alegró haber ayudado con eso. Y yo estaba en lo cierto todo el tiempo y tú estabas deseosa de darme la razón. ¿Por qué? Correcto. Porque estabas equivocada. Yo era una facilitadora, tú eras un reparador. Y como pareja, éramos un desastre. Wow. No hay duda en eso. Las personas heridas no pueden reconocer sus problemas, pueden reconocer los de los demás, pero no los propios. Y en general su defensa es no hay nada malo en mí. O el completo opuesto a eso, todo está mal en mí y jamás lo solucionaré. Pero no sirvo de nada. Cada ser humano tiene deseos de conectarse. Oh, muchos deseos, sí. Y eso era muy frustrante, porque yo deseaba conectarme, pero no sabía que necesitaba conectarme. ¿Y cómo intentabas conectarte? ¿Qué es lo que los hombres usan para conectarse cuando no saben cómo hacerlo? ¿A través de la sexualidad? Exacto. Y yo trataba de conectarme, porque soy mujer, a través de emociones. Y eso me enloquecía.
Creíste que eran tonterías y yo no podía comprender por qué querías ser sexual conmigo cuando acababas de pasar las 2 últimas horas diciéndome lo inútil que era, y lo equivocada que estaba y lo mala que era. Y si era tan inútil, ¿por qué deseabas tener intimidad conmigo? Yo no podía comprender todo eso. Estábamos en un carrusel yendo cada vez más y más y más a prisa. Éramos una espiral en descenso. Y eso te mareaba mucho. Y me enloquecía. Sí. Porque incluso llegué al punto, debes admitirlo, incluso llegué al punto, en mi crecimiento, Sí, señor. en que admitía que estaba equivocado. Lo que te mantenía en lo cierto. Porque lo correcto es admitir cuando estás equivocado. No importaba lo que hiciera, estaba equivocado. No importaba lo que hicieras, estabas en lo cierto. Eso necesitabas hacer. Y de alguna manera terminabas Pero haciéndolo. estaba equivocado. Porque tú decías que estaba equivocado cuando admitía que estaba equivocado. Porque decías, era tan confuso. Y es así para muchos de ustedes. Es tan confuso. Creen que están haciéndolo bien. Y terminan en otro problema. Y cuando creen estar saliendo de ese, y tal vez, como nosotros, regresan al lugar donde pasaron su luna de miel y se enamoran otra vez y las cosas empiezan a mejorar en casa, aquí viene otro problema y este es más profundo que el anterior. Y luego de un tiempo, se vuelve muy pesado. Sí, Y llega un punto en que se vuelve, otra vez esa palabra, desesperanzado. correcto. Y no tiene sentido tener intimidad, no tiene sentido acercarse, porque no importa lo que hacemos, fallamos. Correcto. Entonces, ¿para qué intentarlo? A menudo, las personas se rinden o se convierten en solteros casados. ¿Cuáles son ustedes? Tal vez ni siquiera estén casados, pero se hallan flotando, sin comprender cuál es el problema. ¿Por qué? Porque Satanás tiene un plan. Y ese plan es hacernos sentir desesperanzados, pero pueden ayudarlos. Sabes, cariño, tú y yo nos hemos sentado infinidad de veces con parejas con crisis maritales. Recuerdo una pareja en particular. Y nos frustramos con ellos por algunas sesiones. Y recuerdo una de las últimas sesiones que tuvimos, y realmente se convirtió en el ímpetu para el gran cambio en sus vidas. Algo extraño en mí. Me enfadé con mis clientes. Debes recordarlo. Muy claramente. Estaba sentada en el suelo frente a ellos. Ellos estaban en el sofá. Y entonces yo me había movido desde mi silla hasta un lugar más cerca a ellos. Ellos estaban enfurecidos uno con el otro. Y recuerdo mirarlos y decir, quisiera tomar sus cabezas y golpearlas una con la otra. Y eso los silenció y me miraron y dijeron, ¿ah? Y yo dije, ¿saben? Necesitan entender que ambos están diciendo lo mismo. Tú estás diciendo, esposo, deseo que mi esposa me ame, me necesite, sea tierna conmigo, sea amorosa conmigo. Y tú, esposa, estás diciendo, necesito que mi esposo me hable, pase tiempo conmigo, se siente en el sofá y beba té y hable sobre el día. Que hable sobre mis pensamientos y sentimientos. Ambos están diciendo lo mismo, pero de maneras diferentes. Pero cuando nos dañan durante la infancia, porque Satanás tiene su agenda, mis necesidades deben ser suplidas primero. Entonces jugamos un juego en el que cuando tú suplas mis necesidades, yo supliré las tuyas. ¿No es así? Pero lo que no comprendemos es que mis necesidades son insaciables. Ella jamás puede suplir mis necesidades desde afuera, porque no podemos ser reparados desde afuera. Fuimos dañados en el interior.
allí es donde debemos ser reparados. Y, además, esas necesidades no salen de nuestra relación, de nuestro matrimonio. No. Vinieron mucho antes de conocerte. Y es probable que vinieran mucho antes de que tu madre y tu padre y tus hermanos te conocieran y te vieran. Vinieron de tu madre que no deseaba otro hijo. Y la distancia que un embarazo creó en la relación entre tu madre y tu padre. Esas emociones que tu madre llevó tuvieron un dramático impacto sobre ti mientras estabas en su vientre. ¿Cómo puede una esposa suplir la necesidad que tienes de una madre? No puedo. Y como eso faltaba, yo quería que tú la suplieras. Sí. Y cuando lo hiciste, o lo intentaste, me enfadé contigo. Porque entonces me veía como... Mi madre. Quien no te... ¿Agradaba? La resentías Ah. mucho, así es. Oh, Satanás tenía una agenda. Claro y que todo se desordena tan fácil. Y no nos damos cuenta de cuán aferrado está a los sentimientos en nuestras almas. Es correcto. Si Él puede dañarnos tan temprano, cuando está formándose nuestro carácter, entre el momento de la concepción y el final del 7º año, nos tiene justo donde nos quería, en su fuerte mano, apresados en una red de decepción y mentiras, de que no somos dignos y no valemos. Y como resultado, terminamos fallando en la Esa vida. es la agenda de Satanás. Y la agenda de Dios es, como lo encontramos en Jeremías, tengo un... ¿qué? Tengo un plan para ustedes. Y es prosperarlos, no dañarlos. Es darles un futuro y darles esperanzas. Dios los bendiga en su proceso de descubrir su futuro y su esperanza.